Es casualidad que, justo cuando África persigue su independencia con más fuerza que nunca, la máquina militar más poderosa del mundo instale bases a las puertas mismas de sus fronteras? Mientras los noticieros repiten discursos sobre seguridad y cooperación, la realidad en el terreno parece otra. La noche del 13 de febrero de 2026, el silencio en el norte de Nigeria se rompió con el rugido de motores militares pesados. 100 soldados estadounidenses, fuerzas especiales, aterrizaron en Maiduguri, a solo 170 kilómetros de la frontera con la Alianza de Estados del Sahel, justo cuando líderes como Ibrahim Traoré están construyendo un muro de dignidad e independencia en la región. ¿De verdad es una mera coincidencia? ¿O es que la supervivencia del dólar estadounidense, herido y cada vez más débil, necesita urgentemente un nuevo sacrificio de la soberanía africana? Para muchos en la diáspora, desde Chicago hasta Londres, esto se siente como una sombra fría que vuelve del pasado, un déjà vu de colonización disfrazada. Vemos la esperanza en los ojos de Traoré, una visión de África finalmente para los africanos. Pero los fantasmas del colonialismo han regresado, solo que ahora llevan uniformes nuevos y tecnología de vigilancia avanzada. No estamos ante un simple ejercicio de entrenamiento. Lo que ocurre es un desafío directo a la libertad colectiva del continente. Occidente fue expulsado de Níger y de otras regiones por la voluntad popular, pero ahora regresa por la puerta trasera de Nigeria, trayendo bombas guiadas por láser en vez de verdadera cooperación. Piensa en esto. 3 enormes aviones militares C-130 fueron vistos en la pista de Maiduguri, llegando directamente desde Accra, Ghana. No venían cargados de alimentos ni medicinas. Según el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, estos vuelos son solo la vanguardia, el inicio de un flujo constante de transportes hacia 3 puntos estratégicos del norte de Nigeria. ¿Y qué traen? Bombas MK-82, municiones de precisión Paveway y equipos de vigilancia de última generación. Dicen que vienen a entrenar y compartir inteligencia, pero nadie trae espoletas programables y armamento de alta precisión solo para enseñar a marchar. La unidad asignada es el tercer grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos, expertos en lo que llaman guerra no convencional. No están ahí para limpiar fusiles. Son los que se envían cuando se quiere influir en una región, vigilar a los enemigos y preparar el terreno para algo mucho mayor. Y el gobierno nigeriano, liderado por Christopher Musa, lo presenta como una decisión soberana para proteger vidas. Pero, ¿cuán soberana puede ser una decisión que permite a extranjeros realizar ataques aéreos en tu propio suelo, sin voto del Parlamento? Mientras Traoré entrena a su gente para recuperar recursos y dignidad, la casa vecina se convierte en base avanzada para antiguos amos. Estados Unidos perdió su base de drones en Agades, Níger, y necesita a toda costa reingresar en el tablero del Sahel. Nigeria es ahora la llave. Esto no va de combatir a Boko Haram, un grupo que lleva 17 años activo, sino de frenar el ascenso de la AES y de líderes africanos independientes. El objetivo es claro: mantener a la región bajo la influencia occidental, cueste lo que cueste. Si ignoramos este movimiento, África puede perder su oportunidad histórica de emancipación. El control de recursos, la soberanía y el destino de millones están en juego. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se juegue ajedrez con nuestra tierra y nuestro futuro? Para entender la magnitud del peligro, veamos qué sucede exactamente en el terreno y por qué la narrativa oficial no muestra la verdad. La historia se repite, pero esta vez las armas son drones y bombas inteligentes. Nos dicen que todo esto es por seguridad, por cooperación, por el bien de África. Pero si miramos más de cerca, veremos que estamos presenciando el regreso de un viejo enemigo: el colonialismo, camuflado con uniformes modernos y discursos sobre la lucha contra el terrorismo. Lo que está ocurriendo en el norte de Nigeria no es simplemente un despliegue militar cualquiera. Es el reflejo de una lucha mucho más profunda por el futuro y la soberanía del continente. Hace apenas un año, Occidente fue expulsado de Níger. Perdieron la famosa base de drones en Agadez,
Una instalación de 100 millones de dólares que era, en realidad, sus ojos y oídos sobre el Sahel. Esa expulsión fue una bofetada para Washington y París, que durante décadas han usado África como tablero de ajedrez, extrayendo recursos mientras dictan reglas a distancia. Pero los vientos han cambiado. África, al menos en el Sahel, empezó a decir basta. Lo vimos con el ascenso de líderes como Ibrahim Traoré, que con valentía entrenan a su gente para reclamar lo que es suyo. Pero mientras unos países resisten, otros, como Nigeria, se convierten en la nueva puerta de entrada para los intereses extranjeros. Y no es casualidad. En cuanto Occidente perdió su posición de vigilancia en Níger, los aviones C-130 estadounidenses comenzaron a aterrizar en el norte de Nigeria, no con ayuda humanitaria, sino con equipos bélicos sofisticados. 3 posiciones clave, a solo 170 kilómetros de una frontera incendiada por ambiciones ajenas. Y 170 kilómetros, aunque pueda parecer una distancia grande para quien vive en Houston o Atlanta, en el mundo de los drones MQ-9 Reaper y los cazas supersónicos, es nada. Es, literalmente, tener el cuchillo en la garganta del AES, la Alianza de Estados del Sahel. Pero lo más preocupante no es solo la presencia física del ejército extranjero, sino el discurso que la justifica. El ministro de Defensa nigeriano habla de decisión soberana para proteger vidas. Pero, ¿soberanía para quién? Porque esa supuesta decisión incluye permitir que jets extranjeros bombardeen suelo nigeriano sin que el Parlamento tenga voz ni voto. Lo vimos el día de Navidad de 2025, y hoy se refuerza esa infraestructura de intervención. Es paradójico. Mientras se habla de independencia, se perpetúa la dependencia militar y económica. Nigeria, el gigante africano, cede terreno bajo la promesa de seguridad, pero en realidad está hipotecando el futuro de millones de sus ciudadanos. Quienes forman parte de la diáspora africana, los médicos, ingenieros y académicos que viven en Occidente, ven la hipocresía a kilómetros de distancia. Una profesora en París, nacida en Kano, lo resumió con dolor. Es como ver a tu propio hermano vendiendo las llaves de la casa familiar al mismo que acaba de robarle al vecino. Esa es la traición que muchos sienten hoy. Mientras unos líderes preparan a su pueblo para resistir y recuperar sus recursos, otros convierten su país en la base de operaciones de los viejos amos, dispuestos a reprimir cualquier intento serio de independencia. Y es que el objetivo real no es Boko Haram, un problema que existe desde hace 17 años. El verdadero propósito de este despliegue es cercar el auge del AES y el liderazgo inspirador de Traoré. Occidente no puede permitir que África demuestre que puede respirar sin pedir permiso a Washington. Necesitan el acceso al Sahel para mantener bajo control la riqueza de la región, evitar que surjan monedas respaldadas en oro y que se tejan alianzas con quienes realmente tratan a África como igual. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetir el ciclo de saqueo y sumisión. Y el precio de ese error será más pobreza, más intervención extranjera y la pérdida definitiva de nuestra autonomía y dignidad. Mientras los aviones de carga aterrizan en la polvorienta Nigeria, los poderosos del mundo se reúnen en conferencias en Europa para planear el nuevo reparto, celebrando 500 años de expansión occidental y lamentando la caída de sus imperios. Para ellos, África sigue siendo un mercado, no una tierra de pueblos soberanos. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de este despliegue masivo? Entremos en el corazón del conflicto actual. No buscan combatir el terrorismo. El verdadero objetivo es el oro, el litio y el poder sobre el Sahel. Si miramos más allá de los discursos oficiales, lo que vemos es una carrera desesperada por asegurar los recursos estratégicos que el mundo occidental necesita para sobrevivir. Mientras nos hablan de cooperación, de alianzas por la seguridad y de apoyo al desarrollo, en realidad estamos siendo testigos de una nueva oleada neocolonial, más sofisticada y peligrosa que nunca. Pensemos en lo que ocurrió hace apenas unas semanas en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí, los líderes occidentales dejaron caer toda máscara de diplomacia.
el secretario de Estado de Estados Unidos, no ocultó su nostalgia por los viejos imperios, y frente a una audiencia global, declaró que África no es más que un mercado y una cadena de suministro. Esas palabras duelen, pero hay que escucharlas con atención. Para ellos, África no es una comunidad de naciones soberanas, sino una fuente de minerales y materias primas que deben asegurarse para su propio bienestar. Rubio, el secretario de Estado, fue claro. Afirmó que Occidente no puede depender de otros para sus necesidades críticas. ¿Y cuáles son esas necesidades? El litio que mueve sus autos eléctricos, el cobalto que alimenta la inteligencia artificial y los chips de sus armas, el oro que respalda sus monedas y salva bancos enteros del colapso, el uranio que ilumina sus ciudades. Todos esos recursos están aquí, bajo nuestros pies, y ellos no están dispuestos a dejarlos escapar. ¿Pero por qué ahora? La respuesta está en los números, en la economía real. Estados Unidos está hundido en una deuda colosal, 38 billones de dólares. Una suma tan alta que jamás podrá pagarse con trabajo ni impuestos. Cuando una superpotencia se ahoga así, no se resigna a la ruina. Busca desesperadamente una salida. Y esa salida la buscan en África. Ven en nuestro continente el último salvavidas, la única fuente de riqueza tangible capaz de sostener su sistema financiero en crisis. Mientras tanto, Europa habla de hard power, de reconstruir su poder militar. El primer ministro británico, frente a las cámaras en Múnich, dijo sin tapujos que Europa debe despertar y proyectar fuerza, porque en este mundo, el poder se traduce en ejércitos, bases y portaaviones. Pero todos sabemos a qué se refiere realmente ese despliegue de fuerza. Cuando Europa proyecta poder, históricamente lo hace hacia el sur, hacia África. Los discursos sobre libertad y democracia quedan en segundo plano ante la urgencia de asegurar el litio, el cobalto y el oro del Sahel antes de que caigan en manos de China, de Rusia o, peor aún para Occidente, de los propios africanos. Esta es la verdadera batalla, no contra el terrorismo ni por la estabilidad, sino por el control de los recursos y el destino económico de millones. Estados Unidos y Europa no pueden permitirse que una África soberana, fuerte y dueña de sus riquezas, impulse un nuevo orden mundial donde Occidente ya no dicte las reglas. Por eso, vemos bases militares en el norte de Nigeria, acuerdos oscuros y soldados extranjeros aterrizando en medio de la noche. No es casualidad. Buscan provocar, vigilar y, si es necesario, atacar a quienes desafíen su dominio, sobre todo si los países africanos se atreven a dar pasos hacia monedas respaldadas en oro o a fortalecer lazos con socios que los traten como iguales. Todo esto ocurre mientras la gente común, como Amina en Burkina Faso, ve pasar camiones cargados con la riqueza de su tierra rumbo a los puertos, mientras sus hijos siguen estudiando a la luz de una vela. Para los banqueros de Nueva York, el suelo bajo los pies de Amina no es más que una línea en una hoja de balance. Así funciona el modelo extractivo. Sacan el valor y dejan pobreza, contaminación y dependencia. Es justo por eso que surgen cada vez más voces de resistencia en África. Líderes como Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, exigen que el valor agregado y la industrialización ocurran aquí, en suelo africano. Quieren romper de una vez por todas con ese ciclo de saqueo disfrazado de ayuda. El riesgo es enorme. Si los recursos siguen saliendo sin control africano, se perpetuarán la pobreza, la desigualdad y la dependencia. Occidente impondrá nuevas formas de dominación, y la posibilidad de una verdadera independencia africana se desvanecerá otra vez. Las decisiones que se tomen ahora marcarán el destino de todo el continente. Frente a esta ofensiva neocolonial, ¿qué opciones tiene África? Analicemos los posibles caminos y consecuencias. La historia puede bifurcarse. O repetimos el pasado, o forjamos una nueva era de poder africano. Este es el momento decisivo. Porque lo que está ocurriendo en Nigeria y en todo el Sahel no es solo un episodio aislado, ni mucho menos un simple despliegue militar extranjero. Aquí estamos viendo las líneas de batalla de un nuevo siglo. Por un lado,
el viejo modelo de saqueo, y por el otro, la posibilidad de una África unida, fuerte y dueña de su destino. La reacción de la Alianza de Estados del Sahel, la AES, frente a esta injerencia, no se ha hecho esperar. Lejos de ceder, estos países han empezado a movilizarse. Han rechazado abiertamente la idea de nuevas bases extranjeras y están construyendo sus propias fuerzas de seguridad conjuntas. Lo que hace apenas unos años era impensable, ahora es una realidad. Líderes como Traoré, Tiani, Goïta y Abdurrahmane no están pidiendo permiso ni esperando resoluciones internacionales. Saben que los discursos de la Unión Africana suenan bien en las cumbres, pero no detienen los aviones de transporte militar ni los drones sobre sus tierras. Si de verdad quieren soberanía, tienen que defenderla ellos mismos. Al mismo tiempo, la debilidad institucional de la Unión Africana y de la ONU es más evidente que nunca. Mientras en Addis Abeba se proclaman días de homenaje y se declaran crímenes del pasado, en el presente, los intereses económicos y la fuerza militar occidental siguen dictando la realidad sobre el terreno. Las grandes organizaciones internacionales parecen condenar los fantasmas del colonialismo, pero callan cuando se trata de las nuevas formas de invasión. Y la verdad es dura. Una resolución en papel no detiene ni un convoy militar, ni cambia el rumbo de los minerales que salen del continente sin beneficio para su gente. Pero este contexto también trae riesgos enormes. Porque cuanto más avanza la AES en la construcción de su propia moneda, en la creación de alianzas alternativas con países como China o Rusia, más probable es que aumenten las provocaciones o incluso los sabotajes diseñados para justificar nuevas intervenciones externas. Es el mismo guión de siempre. Crear caos, señalar a los mismos africanos como culpables y así legitimar la presencia de fuerzas extranjeras bajo la excusa de la seguridad o la estabilidad. Sin embargo, algo está cambiando. La juventud africana, tanto dentro como fuera del continente, está cada vez más vigilante y conectada. La diáspora, desde París hasta Nueva York, empieza a exigir transparencia, justicia y respeto a la autodeterminación africana. Las redes sociales se han convertido en trincheras digitales donde se denuncian los abusos y se moviliza la solidaridad global. No es solo una batalla militar o diplomática, es una batalla por la narrativa, por la dignidad y por la memoria colectiva. En este panorama, el contraste entre las viejas élites colaboracionistas, esas que aún toman champán en Múnich y negocian en secreto, y los nuevos líderes insurgentes no puede ser más claro. Mientras unos defienden sus privilegios personales, otros apuestan por la unidad y la resistencia activa. La pregunta es, ¿quién ganará la lealtad de las mayorías? ¿Quién encarna, de verdad, el futuro de África? La promesa, si se logra consolidar esta nueva conciencia, es inmensa. Una África capaz de hablar con una sola voz, de defender sus fronteras con un solo ejército, de negociar sus recursos en igualdad de condiciones y de construir un porvenir propio, libre de tutelas externas. Una África donde el suelo bajo los pies de Amina, en Burkina Faso, ya no sea solo una línea en el balance de un banco extranjero, sino la base de una prosperidad compartida. Pero hay que ser claros. La opción de no actuar, de resignarse a la fragmentación o de confiar en que otros resolverán el problema, solo conduce a más caos, más pobreza y la pérdida definitiva de la autonomía. La historia enseña que ningún imperio cede pacíficamente lo que ha saqueado durante siglos. Si África elige el camino de la unidad y la resistencia, puede abrir la puerta a la primera emancipación real de su historia moderna. Sin embargo, la resistencia no basta si no hay lecciones y acciones concretas. ¿Qué podemos hacer como individuos y comunidades para contribuir a este renacimiento africano? De eso hablaremos en el siguiente segmento. No basta con indignarse, es hora de actuar y proteger el futuro africano. Las palabras y las declaraciones solemnes ya no bastan frente a los aviones de carga que aterrizan de noche y a las botas extranjeras marchando sobre el polvo del norte de Nigeria. Si de verdad queremos una nueva era para África, la lección es clara.
La soberanía no se reclama desde un podio, se construye día a día, con decisiones valientes y acciones concretas. Primero, debemos entender que el control real de nuestros recursos es la base de toda independencia. No podemos seguir extrayendo minerales y petróleo solo para que crucen océanos y financien la prosperidad de otros, mientras aquí se repiten los ciclos de pobreza. Exijamos industrialización interna, que nuestro oro, nuestro litio y nuestro petróleo se procesen aquí, creando empleos dignos y tecnología africana. Hay que rechazar cualquier acuerdo que solo perpetúa la dependencia, los contratos firmados a espaldas del pueblo, los memorandos repletos de letras pequeñas y promesas vacías. Cada recurso que se pierde, cada fábrica que se cierra, debilita nuestra causa. Pero la defensa del continente no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos valientes o de los soldados en la frontera. La diáspora africana y los ciudadanos que viven dentro y fuera del continente tienen un papel fundamental. Nuestra voz es poderosa. Podemos romper el silencio mediático internacional y exponer el saqueo que se quiere esconder tras discursos de seguridad y cooperación. Cada artículo, cada video, cada conversación en redes sociales suma fuerzas en la batalla por la narrativa. No dejemos que nos etiqueten como víctimas eternas, ni que nos dividan con relatos coloniales disfrazados de ayuda humanitaria. En este tiempo de manipulación informativa, la vigilancia ciudadana y la solidaridad digital son escudos imprescindibles. Las grandes potencias controlan medios y plataformas, censuran lo incómodo y promueven el olvido. Por eso necesitamos una muralla digital construida desde abajo, donde cada africano y aliadex en el mundo pueda denunciar, compartir y vigilar. Cada vez que un líder africano es atacado por defender los intereses nacionales, merece el respaldo moral y visible de su pueblo y su diáspora. Silenciar una injusticia es abrirle la puerta al siguiente atropello. Es momento de trascender los gestos simbólicos y la indignación pasajera. No basta con tuitear o compartir una noticia. La historia de África no se detiene en los mártires del pasado. Se forja en el sacrificio diario y en la acción colectiva de quienes se niegan a aceptar el neocolonialismo como destino. Pregúntate, ¿estás dispuesto a boicotear las marcas que financian la explotación? ¿A exigir transparencia a tus representantes? ¿A educar a tu familia y comunidad sobre lo que realmente ocurre? Cada pequeño acto cuenta cuando la dignidad continental está en juego. El mayor riesgo de este momento es el silencio. No actuar es legitimar la ocupación y traicionar el sacrificio de quienes, como los jóvenes en el Sahel, arriesgan su vida por una África libre. Si dejamos pasar esta ola de neocolonialismo disfrazado, el precio será más pobreza, más injerencia y la pérdida definitiva de nuestra autonomía. Pero si nos unimos, si tejemos alianzas firmes entre países, ciudadanos y diáspora, ninguna fuerza externa podrá apagar el despertar africano. La historia nos llama a decidir. ¿Vamos a ser espectadores o protagonistas de nuestro propio destino? Llegó el momento de decidir de qué lado de la historia queremos estar y dar una señal inequívoca al mundo. No basta con observar. Nuestra voz y nuestra acción son la última línea de defensa. Lo que está en juego en este momento no es solo un pedazo de tierra, ni siquiera solo los recursos enterrados bajo el suelo africano. Es la dignidad de un continente entero, la soberanía de millones de personas y el derecho de nuestros hijos a despertar en un hogar que no pertenezca a un banco extranjero. Frente a la entrada de fuerzas especiales estadounidenses en el norte de Nigeria, el silencio no es una opción. La indiferencia podría sellar el destino de África, pero la acción, nuestra acción colectiva, puede iniciar una nueva era. Hemos visto juntos los mapas, los discursos llenos de promesas falsas y las sombras de aviones extranjeros cruzando el cielo nocturno. Hemos sentido la tensión que se acumula a solo 170 kilómetros de la libertad plena. Pero una cosa está clara. Ellos tendrán la tecnología y las armas. Tendrán la urgencia de un imperio en decadencia, pero nunca tendrán el alma de la nueva África.
Esta batalla no es solo política, es espiritual. Es la lucha entre la codicia de quienes temen perder el control y la determinación de un pueblo que no acepta volver a ser encadenado. Hoy, te invito a dejar de ser espectador y convertirte en protector activo de esta causa. Si crees que África pertenece a los africanos, si sientes que la justicia y la soberanía son causas sagradas, únete a este ritual de solidaridad. Ve a los comentarios y escribe: Amén. Yo defiendo a África. Que el mundo vea nuestra unidad, que sepa que no estamos dormidos, que no estamos divididos, y que no vamos a permitir que la historia se repita. Si tu corazón late por la libertad, dale like, suscríbete y comparte este mensaje. Somos los que hemos estado esperando. Mientras el sol se oculta sobre la frontera del Sahel y los drones extranjeros zumban en el cielo, hagamos que nuestra voz colectiva sea más fuerte que sus motores. Estamos aquí, vigilantes, y nunca volveremos a las cadenas del pasado. Que la valentía de la juventud sea el escudo, que la oración de los mayores sea la fuerza, y que el espíritu de nuestros ancestros proteja esta tierra. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.